FM 89.1, Radio Universidad. Bueno, para hablar de esta situación, estamos en contacto con el secretario general de SICOP, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Pacagnini. ¿Qué tal, Pacagnini? Gastón Napoli lo saluda. Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Gastón? Saludo para vos y para todos los oyentes. Bueno, un poco es esto lo que queríamos charlar respecto a cómo está hoy la provincia de Buenos Aires en cuanto a los recursos. Cuando hablamos de recursos, entiendo que se hace en un sentido amplio, no solamente los insumos, sino también el recurso humano, ¿no? Y bueno, la escasez que tenemos en este momento y lo difícil que es poder dar respuesta a este momento de la pandemia, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, un poco de recurso humano. Primero, en realidad, lo que habría que decir que está sobrecargado en este momento el sistema de salud, ¿no? En particular de la provincia, yo diría del AMBA, y con la generalización o la nacionalización de la pandemia, con situaciones gravísimas en algunas provincias como Jujuy o como Río Negro, ¿no? Ahora, en particular en la provincia, ¿por qué está sobrecargado? Está sobrecargado porque esto es como, digamos, una canilla y una pileta. Si vos no querés que el sistema se desborde, o agrandás la pileta, mejor dicho, agrandás la pileta y vas cerrando la canilla. Acá la canilla se abrió prematuramente, claramente. Acá estamos en el momento de mayor circulación comunitaria del virus y la cuarentena, creo que se le decretó el certificado de función a la cuarentena. Entonces, esto, a nuestro modo de ver, es una barbaridad sanitaria, humana, política, económica, por donde se la busque, ¿eh? Después podemos discutir por qué no se mantuvo la cuarentena, pero fue una decisión política, eso está claro. En todo el país, en algunos lugares peor que en otros, pero en todo el país se están viendo las consecuencias. Eso sobrecarga el sistema de salud, es un primer problema. Ahora, tampoco se lo fortaleció el sistema de salud, es decir, se tomaron algunas medidas de contingencia que al principio era muy caótico, por ejemplo, tema de insumos, no porque se resuelvan los problemas estructurales, pero, digamos, se está trabajando con insumos importados, el famoso operativo Shanghái, los barcos chinos, que no sabemos eso en términos económicos cómo se maneja, porque el presupuesto sigue siendo el mismo, paupérrimo que teníamos. Ahora, en términos generales, hay mucha desigualdad, pero podríamos decir que hoy no sería el problema fundamental. Pero el problema fundamental es el recurso humano, en dos sentidos. Uno, que no ha sido reforzado como corresponde. Por ejemplo, en caso de profesionales, nosotros reclamamos entre 2.000 y 2.500 como mínimo, que era lo que necesitábamos, teniendo en consideración esta situación de gravedad, y solamente se han incorporado alrededor de 650, 660. Creo que hay una diferencia sustancial. Primer problema de cantidad. Segundo problema de calidad, porque estamos en un momento en el cual el recurso humano, pues hay una pregunta, ¿por qué no colapsó todavía el sistema de salud? Y porque el recurso humano, el equipo de salud, las enfermeras, los médicos, el equipo completo de salud, los higienistas, las mucamas, están sosteniéndolo con su vida, con su salud. Entonces, ese es el otro problema. Vos tenés, nosotros logramos, después de mucha discusión, que se trabaje con cohortes, pero eso implica que son diversos contingentes. Uno va a la trinchera, otro espera en la retaguardia, después se recambian. Ahora, ahí ya tenés que parte de la planta general no está en funciones de manera permanente. Segundo, vos tenés somos el sector más castigado en un sentido, en cuanto a contagios. Estamos en la provincia de Buenos Aires alrededor de 14.000 acumulados trabajadores de equipo de salud contagiados, y eso implica gente que sale también de la línea de combate, vamos a llamar así, en el momento en que está enfermo, y los que están cuarentenados por ser contactos estrechos, etcétera, etcétera.
Entonces, hay un déficit muy grande. Entonces, ese es un cuello de botella. Yo te hago, ojo, todo este razonamiento para entender que estamos en el peor momento de la guerra. Le abrieron las compuertas al enemigo, le corrieron las barricadas y nosotros estamos con el ejército complicado en cantidad y complicado en calidad. Tenemos ese problema, ¿no? Claro. Ahora, Pacagnini, ¿cuál podría llegar a ser un principio de solución o poder mitigar un poco esta situación? Digo, incorporar profesionales ¿desde dónde? No, mira, a ver, vamos por partes. Justamente, ahora se está hablando de camas de terapia intensiva. Camas parece ser la cifra o el dato duro en este momento. Ahora, vos fíjate que hay dos cálculos. Un cálculo es el que toma la totalidad de camas críticas, pues se han agregado camas de contingencia. Algunas no tienen la infraestructura que corresponde. Ahora, lo que no tienen seguro, muchas son el recurso humano, tanto profesional como en la enfermería tampoco, que es profesional también, pero digo para aclararlo, es médicos y enfermeros. Entonces, vos tenés un déficit, a vos te calculan y te dicen, no, estamos en un 68-69% en el AMBA más, pero nosotros tenemos los cálculos y en los lugares de referencia que estamos entre 85 y hasta 100% de ocupación. No llegamos al colapso, pues no vamos a decir que hay colapso, porque no hay colapso todavía, que sería elegir quién se interna en terapia y quién no, quién va al respirador o quién no, para ser más preciso, pero sí hay saturación y estamos al borde de eso. Entonces, estamos muy preocupados. ¿Qué solución fortalece? Nosotros lo dijimos varias veces. Primero, habría que haber declarado de utilidad pública la totalidad de las camas críticas en la provincia de Buenos Aires y un manejo centralizado de las mismas. Eso no sucede. Vos tenés incluso municipios que escudados en la autonomía manejan las camas como quieren. Primer problema. Segundo, el sector privado, que tiene más camas que el sector público, de las 4.000 y pico de camas que hay de terapia intensiva en la provincia, y las decide el sector público. Es más, se los subsidia, el sector privado, se los subsidia el sector privado. Ese es un primer problema. Lo mismo con el recurso humano. Nosotros pedimos incorporación porque hay recurso humano, no es cierto que no hay recurso humano. Entonces, tenemos un compromiso paritario que no sabemos si se va a cumplir, que a fin de octubre hay alrededor de 1.000 deben terminar su residencia que se prolongó y deberían incorporarse residentes y profesionales jóvenes, deberían incorporarse a las plantas. Vamos a ver si se cumple ese compromiso. Sería una punta para empezar a fortalecer el recurso humano. Pero acá no se han abierto, es más, se han incorporado de contingencia ante la desesperación en algunos lugares de manera precaria. Entonces, el otro punto es la paritaria. Nosotros necesitamos una paritaria, porque para trabajar además hay que levantar el salario. Estamos con 46.000 pesos de salario inicial. O sea, vos estás trabajando en un lugar donde estás con un nivel de exposición al riesgo superlativo, es la primera línea, como se dice, y vas a cobrar 46.000 pesos de salario de ingreso. Entonces, francamente, si vos vas a hablar que vas a cuidar la salud de la población, bueno, hay que tomar medidas drásticas realmente para fortalecer el sistema de salud, ¿no? Sí. Ahora, esta es una posibilidad entonces, o un reclamo, incorporar profesionales jóvenes, ¿no? Que deberían en este momento ya subirse a, como decíamos, a lo que es el cuidado intensivo también. Y habló recién... Ojo, ese personal, muchos ya están pero están en la fase, digámosle, de personal, trabajadores en formación, claro, porque están haciendo su residencia. Ahora, nosotros necesitaríamos un refuerzo mayor, y lo que pasa es que no existe, no es cierto que no hay recurso humano. El problema es que no está siendo atractivo el sistema de salud para incorporar ese recurso humano y no hay voluntad política ni decisión político-económica para hacerlo. Y este pedido que también sabemos que han hecho mucho desde el sindicato de poder, ante esta contingencia, ¿no? Estamos hablando de una pandemia, ¿no? Es
algo completamente inusual y bueno, una situación que no habíamos atravesado desde hace muchísimas décadas. Pero digo, aunar los sectores, ¿no? El sector público y privado, eso no pudo hacerse. Estamos a tiempo todavía para dar la respuesta que requiere esta situación de emergencia, ¿no? Sí, bueno, yo te lo decía con relación a las camas, pero tiene que ser general eso, por supuesto. Nosotros somos partidarios de un sistema único de salud, entonces, mucho más en esta contingencia, que tiene que ser, por supuesto, de gestión estatal y tiene que ser con un criterio universal, sin ningún tipo de discriminación. Pero vos tenés una capacidad instalada. El sector privado es el Pac-Man. Nosotros venimos defendiendo hace años, y menos mal que hemos venido defendiendo el sistema público que todavía tiene cierta envergadura. En nuestro país está muy devaluado, pero tiene cierta envergadura. Vos fíjate, hay otros países donde privatizaron hasta las macetas, ¿no? Para decirlo figurativamente, y mirá los resultados que han tenido con relación a la pandemia, en cuanto sobre todo a la tasa de letalidad, que tiene mucho que ver el sistema de salud ahí. Estados Unidos, el gran modelo, vos fíjate como ahí no hay sistema público, y los desastres que hubo, o en países de Europa donde hay sistema mixto. Entonces nosotros lo hemos defendido, pero el sistema privado tiene el 65% de la capacidad instalada, y por supuesto la manejan con el objetivo del lucro. Entonces el Estado lo tendría que haber hecho. Yo creo que Ginés en un momento balbuceó algo de, ni siquiera habló de utilidad pública, habló de interés público y le saltaron a la yugular. Creo que duró menos de 24 horas el anuncio, el propio presidente lo bajó, no se habló nunca más. Entonces, sí, sistema único de salud, por supuesto, porque no se puede en una guerra tener quintas columnas, porque evidentemente fragmenta la atención para poder solucionar y poder poner una barrera sanitaria a esta pandemia, ¿no? Ya. Y hoy en la provincia de Buenos Aires, bueno, hay un atraso salarial, bien lo decía recién, en cuanto a, bueno, a lo que son los salarios de los profesionales de la salud, pero hablamos de tener que recomponerlos. Ahora, ¿están al día los médicos, los enfermeros, las enfermeras, las médicas? ¿Vos si te referís a deuda salarial? Sí. No, deuda no hay. Lo que sí, es decir, hay una deuda histórica. Claro. Ahora, nosotros tenemos firmado que en fines de junio, principio de julio, teníamos que estar sentados nuevamente discutiendo la paritaria. Hay una cláusula de reapertura que no se ha cumplido. Desde abril no discutimos, y ojo, en abril nosotros, el sector nuestro, después de mucha pelea, logró que se haga una paritaria. Vos tenés el resto de los trabajadores que dependen de la ley del empleo público de la provincia, no han tenido paritaria. Entonces es una vergüenza esto. Entonces vuelvo a decir, la canasta de referencia nuestra para un salario mínimo, un salario de ingreso, está, que es la que calculan, y nosotros siempre lo tomamos porque es bastante racional. Los trabajadores del INDEC la publican periódicamente, están más o menos en 70.600 pesos. Ese debería ser, digamos, para empezar a conversar, cierta reparación, cierta recomposición, no una reparación que debería ser mucho más, los salarios, un salario de ingreso. Estamos en 46.800 pesos, entonces hay una diferencia importante. Y ojo, esto tiene que ver en lo que hace a la dignidad como cualquier otro trabajador o trabajadora, agravado por la contingencia, pero además tiene que ver para poder captar recursos humanos. O sea, ¿quién viene a trabajar por ese salario? ¿Y hay posibilidades de una mesa de diálogo con el gobernador? ¿Van a tener la chance de poder sentarse? Claro, nosotros logramos un comité de crisis, que pocas jurisdicciones tienen un comité de crisis provincial, para poder discutir todo lo que signifique la pandemia. Y tenemos la paritaria para discutir, o sea, tenemos donde ahora, la paritaria no la convoca, y el comité de crisis lo fueron devaluando, porque
obtuvimos algunos logros en el Comité de Crisis por mucha discusión, que viene a ser un organismo integrado por el Ministerio de Salud y los sindicatos. Y según la circunstancia, presencia de la mesa de infectólogos y de comité de expertos y todo que van siguiendo esto, para tomar decisiones de conjunto. Claro. Logramos que se hagan comité de crisis en distintos establecimientos, pero no se logró que se hagan en todos. Segundo, ¿para qué? Para bajar a tierra todo esto y hacer el esquema de acuerdo a la realidad de cada lugar. Segundo, logramos en un momento que hoy parece una tontera, pero logramos que sea obligatorio el uso de barbijo quirúrgico adentro de los establecimientos de salud. Logramos algunas licencias para el personal de salud que no tiene licencia. Eso es una barbaridad, ¿eh? O sea, los grupos de riesgo, está muy bien, por supuesto, estamos en un estado de movilización por la pandemia. Eso nadie lo va a discutir, por supuesto. Es más, acá todo el mundo, más bien hay tendencia a poner el cuerpo porque, bueno, es una profesión, toda la de todo el equipo de salud, de mucho compromiso. Ahora, hay grupos de riesgo, hay padres y madres únicos cuidadores de sus hijas y sus hijos que necesitan licencia y en estas circunstancias y no la hemos tenido. O sea, logramos que después de varios meses de pandemia que se le reconozca a las embarazadas. Logramos que se baje la edad de 65 a 60 para los que tienen comorbilidades con más de 60 años. Ahora, no logramos, el que es, en realidad, son la mayoría. Solamente tener más de 60 años es pertenecer al grupo de riesgo aunque no tengas ninguna comorbilidad. Y segundo, si tenés menos de 60 años y tenés comorbilidades, estás frito al trabajo. Entonces, nosotros estamos muy preocupados porque ya llevamos, las cifras oficiales siempre tienen su registro, pero nosotros calculamos, debemos estar en cerca de los 70 fallecidos, compañeras y compañeros que son realmente muy dolidos, son impactos emocionales muy fuertes, porque son en general justamente por las edades compañeros de años en los equipos de salud y bueno, y llevamos esos fallecidos que para nosotros no solo desde el punto de vista sanitario es perder recurso humano formado en años, sino es un golpe emocional, anímico para el equipo de salud. Entonces, esto tiene que ver con que institucionalicen las licencias. Pero ¿sabes qué pasa? El Comité de Crisis lo viene degradando, o se reúne con una periodicidad menor, o empezó yendo al ministro de Salud. Está bien, podés, obviamente, no pretender que venga el ministro de Salud a todas las reuniones. Uh-huh. Estaba el viceministro, después el director provincial de hospitales. Ya mandan terceras, cuartas líneas, pasa a no tener capacidad de decisión. O sea, no se puede así, porque uno no quiere dialogar por dialogar, sino para arribar soluciones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esos problemas y la paritaria no la convoca. Es decir, hay dos ámbitos de diálogo para efectividades conducentes, es decir, para resolver los problemas y no, bueno, uno no se reúne, donde hay que discutir el salario y condiciones laborales en general, y el otro, que es todo lo atinente a la pandemia, está desjerarquizado. Pacagnini, le agradecemos por su tiempo. No, te agradezco a vos, solo informo que estamos preparando para el día 10 y el día 21 en distintos ámbitos medidas de protesta, siempre por supuesto con todas las medidas sanitarias para justamente reclamar todo este tema de presupuesto, recursos humanos, fortalecimiento del sistema de salud. Bueno, estaremos atentos entonces. Que ande bien. Gracias. Hasta luego. Guillermo Pacagnini, secretario general de la SICOP, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires, denunciando, ¿no?, esta necesidad urgente de poder activar ese comité de crisis, de poder llevar a cabo las paritarias y de darle la respuesta que necesitan los médicos, los profesionales de la salud en la provincia de Buenos Aires, que se encuentran prácticamente desbordados ya ante esta pandemia y esta imposibilidad de dar respuesta a tanta demanda.
Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.